Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal Emigrar con Ana. Hoy estamos en la preciosa playa de Levante en Benidorm por la mañana temprano y vamos a hablar con vosotros sobre las últimas noticias desde España. La primera noticia sobre la que vamos a hablar es para todos aquellos los que queréis trabajar en industria aquí en España. ¿Hay trabajo? ¿No hay trabajo? ¿Dónde más lo hay? En el mapa también os lo enseñaremos. ¿Y qué sectores realmente aquí en España se consideran industria? La segunda noticia también va ligada al trabajo y es cuánto trabajo realmente hay ahora mismo en España, dónde hay más trabajo por provincias y también en qué tipo de contratos y también en qué tipo de categorías, para que sepáis la sensación real, la situación real que hay ahora mismo con trabajo aquí en el país. Y la última noticia va a ser sobre solamente la cuestión de tiempo. Todos lo sabíamos, seguramente la gente que vive aquí sí lo sabía más o menos, y era solo cuestión de tiempo para que este sector también se vaya de huelga, pero además es huelga nacional indefinida. ¿Qué es lo que pasará? ¿Tendremos problemas con abastecimiento o no? Lo descubriréis en el vídeo de hoy. Así que vamos allá. La primera noticia de la que queríamos hablar con todos vosotros es para todos aquellos que quieren trabajar en la industria. Yo sé que hay muchos suscriptores nuestros que nos ven, que nos están viendo en este canal o en nuestro canal de vlogs familiar, Emigrar con Ana Vlogs, donde enseñamos la vida real aquí en España de una familia normal y corriente. Sin rodeos y sin nada que ocultar cómo es la vida misma. Y hay muchos que sí que pertenecen al sector de industria, entonces se interesan. ¿Puedo aplicar a un trabajo? ¿Dónde hay más trabajo de ese tipo? ¿Qué sectores aquí se consideran como tal? ¿Qué pasa con ese tipo de trabajos? Resulta que para este sector, aquí lo veis en la pantalla, mitad de España contribuye casi nada, entre un 0 y un 5%, ¿de acuerdo? A la producción del sector industrial. Por lo tanto, aquí veis donde más hay industria por ente, hay más trabajo en industria, sería Cataluña. Comunidad Valenciana, nuestra Comunidad Valenciana, pues también no está para nada mal en este caso, es casi de las que más, junto con Cataluña. También después va Madrid, Andalucía, y ya por último seguido por Galicia, Castilla y León, País Vasco, etc. Todos los que están en ese sector están diciendo que hay una pérdida de competitividad y también que hay una falta de inversiones en ese sector y que no solamente hay problemas en él o ha dejado de crecer, ha dejado de evolucionar por culpa de problemas que están pasando en el mundo, sino que también globalmente hablando hay problemas dentro de España que impiden que este sector vaya a crecer. ¿Qué sectores están en esta burbuja de la industria en España? ¿Vale? Oficialmente, ¿qué sectores son? Los vais a ver aquí en la pantalla. Son sectores de energía, producción y transformación de metales, industrias minerales, industrias químicas también. También tenemos gestión de residuos y aguas residuales, obviamente. Tenemos fábricas y transformación de papel o madera tenemos ganadería y acuicultura, peces, todo eso. Tratamientos de productos textiles y muchísimo, muchísimo más. A día de hoy hemos visto, por ejemplo, en InfoJobs, que es uno de los portales de referencia para nosotros mismos, para comparar cómo está el mercado de empleo, ahí se pueden ver los sueldos, filtrar por tipos de contrato de trabajo, por provincias, etcétera. Sirve para ver la situación de forma un poco global, ¿no? En España y saber cómo es en una región u otra. Entonces, a día de hoy hay unas 6.820 ofertas de trabajo por toda España en el sector de industria. Obviamente, los que venís aquí con titulación extranjera, ¿vale? Como en cualquier otro país, tendríais que homologarlo. Aquí tendríais que o empezar a estudiar aquí de nuevo, hacer formaciones de diferentes tipos superiores para poder trabajar, o si alguna empresa les ofrece trabajo y mientras tanto estáis homologando vuestro diploma, pues podría ser también una opción. Hay bastantes ofertas, como veis, sí, es por toda España, pero son bastantes ofertas para este tipo de sector.
¿Cómo se aplica para ese tipo de trabajos? Lo primero que se tiene que hacer, obviamente, es confeccionar un buen currículum adaptado para España, adaptado a lo que los empresarios quieren ver como tal. Y a partir de ahí lo que se hace es enviarlo, contactar con diferentes empresas a través de portales de empleo. No lo recomiendo. ¿Por qué? Porque no lo ven, prácticamente no lo ven. Hace falta enviarlo por correo electrónico a la empresa en sí, o llamar por teléfono, enviar lo que sea, pasar por ahí en persona. Esto es lo que más funciona a día de hoy. Y con esto va ligada a la siguiente noticia. ¿En qué sectores en general hay más trabajo en España? ¿Dónde hay más trabajo? ¿En qué provincias? ¿Qué tipo de contratos se ofrece? Todo ello lo sabremos hoy. En total, en España, por lo menos ayer por la tarde, ¿de acuerdo? Ayer por la tarde-noche, cuando preparábamos las noticias, había unos 52.000 ofertas de empleo para todo el país, ¿vale? Tampoco, no es el peor dato, tampoco es el mejor es en verano, el más alto, pero tampoco es el peor dato que hemos visto nosotros por aquí. Y en este caso, por provincia, ¿dónde hay más trabajo? Hay dos claros ganadores, pero vamos con muchísima diferencia. Dos claros ganadores, que es provincia de Madrid, aquí veis el importe, la cantidad de puestos de trabajo que hay, y la provincia de Barcelona, con mucha diferencia. Son más de 10.000 ofertas para cada una de esas provincias. Y después ya van, por ejemplo, Valencia, Alicante, Sevilla, etcétera, ¿vale? Después ya van otras ciudades grandes, capitales de provincias, pero son 4.000, 5.000, 1.900, 2.000, son muchísimas menos. El gran problema de todo esto, ¿cuál es? Que Madrid y Barcelona son las zonas más caras para vivir de toda España. Entonces, aunque haya mucho trabajo, esto ya sería sopesar si realmente les merece la pena con el sueldo que vais a percibir vivir en esta zona, si podéis aguantar vivir en esta zona, porque da igual ganar 2.000 euros si más de 1.200, 1.300 se os va a ir para el alquiler, o más incluso. Entonces, al no ser que sea muy rentable para vosotros hacerlo, por eso hay tantas ofertas de trabajo ahí, pero no pueden la gente vivir, no se puede. A no ser que tengas una habitación pequeña alquilada en algún lado, pues puede ser que sí. Pero para ser independiente, tener tu propio apartamento, una casa en esa zona, es muy difícil. Después tenemos qué tipos de trabajadores se buscan, qué tipos de sectores son los que más trabajadores buscan aquí en España. Lideran comercial y ventas, son los que más trabajo ofrecen a día de hoy. Ahí incluyen a inmobiliarios, comerciales, de seguros, de cualquier tipo de empresa, ¿vale? Comerciales y departamento de ventas. Puede ser de hotelería, puede ser de diferentes tipos de empresas, lo que fuera, inmobiliarias, obviamente también. En el siguiente puesto están los ingenieros y técnicos, puesto número 2. Y en el número 3 son profesionales, artes y oficios. Esa es la categoría que existe, que puede ser cualquier tipo de profesional, puede ser de estética, pintores, lo que sea, construcción, lo que sea, puede entrar ahí. Y luego hay otros. Otros es que puede englobar cualquier otra cosa. Es algo muy indefinido, ¿de acuerdo? Puede englobar cualquier otra cosa, puede ser algo que no entró en las categorías anteriores, o también puede ser algo que por algún motivo pues han puesto ahí, aunque sí que tiene una categoría específica. Esteticistas, hemos encontrado monitores, inspectores, fotógrafos, arquitectos, incluso han metido en esta categoría, y muchísimos más. Estos son las profesiones, digamos, que más se buscan a día de hoy en estos portales de empleo como tal. La inmensísima mayoría de estos contratos, casi su totalidad, son los que son contratos indefinidos, ¿de acuerdo? Luego hay contratos por duración determinada y después fijos discontinuos, temporales, un poquito, pero la gran mayoría son los contratos indefinidos, lo que es una estupenda noticia de decir. Por lo tanto, donde hay muchísimo trabajo, vivir también es algo más caro. En nuestra zona obviamente también hay algo de trabajo, no es que no lo haya, ¿vale? Muchas empresas ni siquiera publican en este tipo de portales.
y prefieren buscar en sus propias páginas web o de la base de datos que ya tienen, van tirando de los currículums que les van enviando a lo largo del tiempo. Por lo tanto, no significa que en otras zonas no haya trabajo. Sí lo hay, y el que quiere lo encuentra. El que quiere, el que se mueve, el que pregunta, el que envía, el que contesta, responde y viene a la entrevista, lo va a encontrar. Obviamente siempre y cuando tenga papeles para poder trabajar aquí en España. La última noticia que os quería compartir es sobre otro sector que se fue de huelga. Esta vez es un poco más, aquello ya era preocupante, ¿vale? Porque sabemos que son sectores que lo están pasando mal, sector ganadero, sector de agricultores, pero ahora era solo cuestión de tiempo hasta que el siguiente sector, que va muy densamente ligado con los dos demás, también se va de huelga. Y este sector es de transportistas. La plataforma de transportistas en España se suma a los agricultores y ganaderos con paro nacional indefinido. Esto es lo que más asusta. Desde este sábado. Según la plataforma que los haya contactado, que haya convocado esa huelga, lo que dicen es que solo cuando logren lo que piden, volverán a sus casas y al trabajo. No sabemos realmente lo que pasará y sinceramente a mucha gente le puede asustar porque es comprensible, porque cuando hablamos de transportistas son todas aquellas personas que llevan camiones con carga. La carga que puede ser, pues sí, pueden ser paquetes, pueden ser palets de diferente tipo de materiales, pero también son los que transportan comida, ¿vale? Y mucha gente ya he visto que van al supermercado corriendo, cogen carros y carros y carros y carros de todo, porque tienen miedo de que va a haber un desabastecimiento bastante grande en los supermercados, que en algún momento, si la huelga se prolonga, los supermercados ya no van a tener suficiente los almacenes que ellos tienen por diferentes zonas y que cuando pidan más no va a haber. Entonces puede ser que haya falta de algún tipo de producto como tal. Yo no creo que esto vaya a pasar, no creo, porque eso va a ser un colapso entonces nacional. El gobierno no lo va a permitir porque es que va a ser algo horrible si algo pase de este tipo. Por lo tanto, la gente se rebelaría, la gente saldría a las calles, empezarían a robar, no lo van a permitir, ¿vale? No lo van a permitir, no va a haber seguramente falta de productos. Pero llegará a esa tensión de, vale, la última vez, por ejemplo, leche era problema con la leche era como 1 litro por persona y día o una caja por persona, o aceite de oliva, o era ciertas cosas así que racionaban por raciones, ¿vale? Dejaban comprar. Me acuerdo de eso todavía después de la pandemia, cuando también hubo una huelga, pero todo lo demás había fruta, había verdura, había abastecimiento completo, no faltaba prácticamente nada en los supermercados grandes y en los pequeños menos, porque tienen sus proveedores locales que no van, ¿vale? Y no se influencian tanto por esas huelgas nacionales. Por lo tanto, no creo que algo grave vaya a pasar, sinceramente. Empresas de paquetería sí que puede ser, porque la última vez también lo hemos vivido, la entrega de paquetes de diferente tipo que vienen en camiones, sobre todo grandes. Ese tipo de cosas sí que han sufrido bastante retraso en entregas, por ejemplo, pero por lo demás funcionaba todo bien. Lo peor es para todos aquellos que esperan sus cosas de fuera de España. Los productos que estamos exportando, por ejemplo, no van a llegar porque este tipo de transportistas sí que van a estar de huelga, sí o sí, porque están en todo pleno su derecho. Pero creemos que en unos días todo se va a acabar cuando vean que la situación ya es seria. El gobierno va a darles lo que piden o les va a prometer algo o va a hacer algo, algún esfuerzo para que todo esto se termine. Por lo tanto, no creo, de momento al menos, con lo que sabemos, de momento no creo que deberíamos preocuparnos mucho en este sentido. Puede ser que si luego surge alguna otra información la cosa cambie, pero lógicamente pensando, no creo que van a querer permitir que llegue mucho más allá y que toda la gente que vive aquí se vea afectada por este problema. Espero que para evitar mayores problemas van a dar a todas esas personas que están trabajando en esos sectores lo que piden, al menos porque están en todo su derecho, han estado trabajando con condiciones pésimas y tienen derecho a tener unas condiciones laborales dignas. Hasta aquí las noticias de hoy, espero que os haya resultado interesante e informativo y nosotros nos vemos ya en el siguiente vídeo aquí en el canal Emigrar con Ana. Adiós.